Gente. Bien. ¿Cómo están, chicos? Buen día. Buenas tardes. Mi estimado Gerardo, ¿cómo estás? Muy bien, querido Francisco. Qué gusto verlos. Igualmente. Aquí me estaba comentando Laura del frío que están pasando en Veracruz. Sí. Ahí está el buen Omar, Laura, Nacho Reina. Televisa en pleno. ¿Qué tal, Gerardo? Buenos días. Buenos días, Francisco. Hola, mi estimado Omar, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Hola, buen día. Hola, Nacho. Hola, Nacho, ¿cómo estás? Transmisión para todo el sureste del país en Televisa. O más si la importancia lo requiere. Tal cual. Órale. Como el COMSE que se fue para todas partes. Así es, mi estimado Nacho. Muy buenos días a todos. Gracias por conectarse y estar a la hora. Vamos a comenzar bueno, ya son las 12. Vamos a dar inicio entonces a este webinar. Muy buenos días a todos. Es un gusto saludarles nuevamente en estos viernes de webinar de COMSE Veracruz. Mi nombre es José Luis Valencia, soy director general de COMSE Veracruz y tengo el agrado y el honor de darles la bienvenida a esta nueva edición de un webinar que trae un tema importante y fundamental para el desarrollo económico estatal y regional. Porque recordemos que el desarrollo económico tiene como base la actividad y el trabajo de las micro, pequeñas y medianas empresas, y ante este panorama de cambios que hemos vivido desde el año pasado por la pandemia, por las circunstancias sanitarias y las restricciones físicas que hemos requerido tomar, la forma en la que trabajamos, la forma en la que nos vivimos, evidentemente está cambiando. Y uno de los elementos que hoy en día está teniendo una ruptura en la forma de cómo se venía gestando es el recurso humano. Y para ello voy a permitirme presentar a nuestros excelentes ponentes que el día de hoy nos van a acompañar, dos profesionales de alto nivel, dos profesionales que tienen mucha experiencia en el ramo profesional del recurso humano y que hoy en día van a estar con nosotros compartiendo estas ideas, estas propuestas, y ante las cuales, estimado audiencia, les invitamos a que presten mucha atención y sobre todo a que nos compartan sus inquietudes, nos compartan sus dudas, porque la intención de este webinar específicamente es que hagamos un diálogo enriquecedor entre todos. Bien, pues voy a comenzar presentando a nuestro ponente, el maestro Francisco Jordá Schlöter. Él es ingeniero en sistemas por parte de la Universidad Metropolitana UNIMED, con estudios de especialización en finanzas, programas avanzados de gerencia en el INCAE e IPADE y una mención de un MBA gerencial de la UNIMED. Es especialista en gestión de recursos humanos basados en competencias por parte de la Universidad UTP de Panamá. Es actualmente consultor senior en recursos humanos y relaciones públicas especializado en la región latinoamericana y el Caribe. Actualmente asesora y desarrolla planes estratégicos en las áreas de recursos humanos, desarrollo organizacional, gestión del talento, manejo del cambio, compensación, beneficios, liderazgo y movilidad internacional. A lo largo de su carrera ha liderado y ha trabajado en diversas actividades en torno a la aplicación de programas de gestión de alto desempeño, valoración del talento, planeación y desarrollo en torno a la compensación, beneficios, staffing, programas de incentivos de productividad e implementación de modelos de movilidad internacional, así como modelos de integración multinacional y multicultural. Ha participado en equipos de due diligence y post-merger integration a nivel internacional. Francisco, pues es un gusto que nos compartas esta media mañana con nosotros, ya un poco más tarde allá en Panamá. Muchas gracias por estar aquí. E igualmente quiero destacar la participación
de una gran profesional en el área de recursos humanos y que hoy en día lidera esta área para una gran empresa global que tenemos el orgullo de tenerla aquí en Veracruz, que es Tenaris Tamsa, la licenciada Laura Karina Minacata Esparza. Ella es graduada en la licenciatura de Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey y a lo largo de su carrera en el ramo privado se ha desempeñado en distintas funciones, desde gerente de ventas en áreas de oil and gas, así como administradora y gerente de ejecución regional y de cadena de suministro. Se ha desempeñado también como gerente de ventas en áreas relacionadas a petróleo y gas. Hoy en día es la directora senior de recursos humanos para Tenaris Tamsa. Y desde esta postura y con toda la experiencia que la licenciada Minacata ha desarrollado en su área profesional, nos va a compartir una visión importante de los alcances y las oportunidades que las pymes tienen en esta nueva realidad. Bien, pues antes de comenzar, quiero agradecer abiertamente a nuestros colaboradores que desde el año pasado y en todos nuestros eventos participan: la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de Veracruz, Nacional Financiera y Bancomex, quienes en conjunto generamos alianzas para llevar estos eventos a todos ustedes. Pues sin mayor preámbulo, estimados participantes, cedo el uso de la voz al maestro Francisco Jordá para que empecemos a abrir este diálogo y empecemos a discutir y analizar la información que nos van a compartir esta media mañana. Adelante, Francisco. Muchísimas gracias, José Luis. Buenas tardes a todos los miembros y invitados del COMCE. Es para mí un gran agrado y un honor estar con ustedes, más que todo porque me siento en casa, entre amigos. Tuve la curiosidad de revisar la lista de asistentes y la verdad que es un gran grupo de excelentes profesionales y queridos amigos todos. En la mañana de hoy, o en el mediodía de hoy, vamos a estar viendo 3 puntos muy básicos de manera muy breve antes de abrir la posibilidad de diálogo con todos ustedes. La idea es que sea un proceso compartido. En principio vamos a ver qué nos están anunciando los expertos, vamos a ver qué adoptamos como tendencias y después vamos a sacar unas conclusiones. Arrancamos con qué es lo que nos han dicho los expertos para el inicio de este año. Y aquí básicamente me voy a referir a 2 futurólogos mexicanos que son Carlos Glad y Jorge Lerdo de Tejada. Y básicamente ellos nos hacen una serie de predicciones de las cuales traemos un resumen. El teletrabajo, como primera predicción, el teletrabajo o el trabajo a distancia se queda como una nueva realidad laboral, la cual tenemos que de alguna manera aprender a regular. No basta con ponerle parches a las legislaciones laborales, tenemos que entenderlo como una forma nueva de relación laboral y hay que regularla. La educación no va a regresar igual, el sistema mixto de alguna forma se va a quedar permanente. Todas las universidades, todos los institutos han visto la posibilidad de ampliar sus mercados globalmente y esa realidad permanece con nosotros en el sistema mixto de educación. Y las casas, en consecuencia, se nos vuelven más tecnológicas y orientadas al teletrabajo. Las oficinas van a reducir su espacio significativamente, se usan tecnologías disruptivas para poder atender el trabajo remoto. Esto va a traer su consecuencia en el mundo inmobiliario, definitivamente sí. Muchísima gente ha encontrado la posibilidad de reducir una buena parte de sus costos operativos mediante el trabajo remoto, de manera que adoptar esta realidad, entender esta realidad es parte de lo que nos toca. La fuerza laboral se va a reducir y se va a reemplazar con operaciones simples con inteligencia artificial y esto va a tener sus consecuencias sociales y laborales también. Los hoteles de trabajo han perdido un 50% del mercado por lo menos. Sin embargo, el turismo recreativo se prevé que regrese totalmente fortalecido en el segundo semestre de 2021. Hablaremos un poquito de las distancias y de las oportunidades que la región tiene respecto del turismo recreativo. La productividad evolucionó, ya no depende de que alguien nos esté revisando, de un jefe o un supervisor que esté encima del hombro de nosotros. El rol del colaborador y del supervisor han evolucionado. De manera que básicamente estamos buscando personas que sean más maduras, con autogestión
con la automotivación. El sistema médico se adaptó a lo digital con tecnología a distancia, de manera permanente. Sin embargo, no se puede reemplazar la medicina presencial. Vamos a orientarnos probablemente en las evoluciones, lo conversamos nuevamente, a todo lo que tenga que ver con preventivo, medicina preventiva es la tendencia en todo lo que tiene que ver con remoto. Y la salud mental se vuelve un tema recurrente, la salud emocional, la tendencia a lo natural y a lo saludable es la nueva realidad. El comercio sigue creciendo, pero sigue creciendo en línea y en las conclusiones vamos a ver de qué manera. Ahora, de estas predicciones que nos hacen, ¿qué podemos nosotros adoptar como tendencias? Y antes de esto yo quisiera que revisáramos algunos hechos derivados de la experiencia del año pasado. 2020 fue un año de supervivencia para la mayoría de las empresas. Por lo tanto, el presupuesto de inversión o el capital expenditure no es una realidad disponible para todo el mundo al inicio de 2021. Esto significa que las inversiones en tecnología se van a dar, pero van a tener que ser progresivas. ¿Cuánto cuesta reemplazar todo nuestro homeware, todos nuestros dispositivos de casa por homeware inteligente? De manera que nosotros podamos conectar las casas con los semáforos, con los carros, con las oficinas, etc. Es una predicción que se nos hace, pero esto también requiere una enorme inversión. El momento del mundo probablemente no sea para brincar a este tipo de inversiones tan rápido. Nos cuestionamos, ¿tienen todos los medios para tener educación o trabajo virtual efectivo? Las zonas urbanas, en general, todas han resuelto sus problemas. Todas las universidades, los institutos de educación privados han resuelto sus temas. Las grandes empresas también. ¿Qué hay respecto del interior de los países? ¿Qué hay respecto de la pequeña y mediana empresa? Tenemos todos la posibilidad de hacer ese trabajo y esa educación virtual efectiva. Es uno de los grandes retos que, por ejemplo, la nación de Panamá, donde reside su servidor, está enfrentando seriamente. La educación masificada de manera remota. La automatización es una herramienta para ahorros, definitivamente sí, pero ¿y qué hay con la consecuencia social que implica el desempleo? Tendremos en el segundo semestre de 2021 la confianza en las medidas de salubridad para poder volver a tener turismo recreativo. Estamos tan cerca de poder vacunar por lo menos a la mitad del planeta como para que tengamos la certeza y la confianza de volver a viajar de manera recreativa. Esto colide con la predicción. Y recientemente todos vimos como esta herramienta para chat, el WhatsApp, cambió sus normas y de alguna manera se nos quisieron imponer, de manera de poder compartir nuestros datos con otras plataformas. Y ello fue bien recibido, no por lo que yo he leído. Estamos todos dispuestos a que se generen tendencias de consumo con nuestra privacidad y con nuestras búsquedas. En ese sentido, la privacidad se está imponiendo sobre la tendencia a masificar y a predecir. Entonces, sobre la base de esto, ¿qué creemos que más probablemente pueda suceder? Se habla de que los centros comerciales puedan desaparecer o puedan quedarse minimizados. Personalmente no suscribo esa idea. Siento que se van a reinventar, seguramente van a reducir sus espacios, se los van a ofrecer a alguien más. Se van a reforzar las medidas de higiene, ya están abiertos. Y sobre todo, los centros comerciales siguen siendo una herramienta de escape, un plan familiar de fin de semana para muchísimas personas. Más aún cuando estamos saliendo de largos periodos de confinamiento, los centros comerciales se vuelven una suerte de turismo local de bajo costo. Te puedes resolver el teletrabajo. ¿Qué viene ahora? ¿Cómo atiendo mi branding empresarial? ¿Cómo atiendo la emocionalidad de mi gente? ¿Cómo recupero la cohesión de equipos? Viene un reencuentro. Y ese reencuentro es una herramienta para reforzar identidad, pertenencia y branding empresarial. Esto tiene que ser el próximo punto a atender y yo lo percibo en el primer trimestre y en el segundo y en el primer semestre de 2021. Vamos a tener que hacer alguna suerte de focus groups de light, ligeros, orientados a socialización y desahogo, no son reuniones de trabajo, tipo talleres de cuerda, pero coordinados, liderados y observados por recursos humanos para detectar las necesidades individuales y poderlas resolver donde hagan falta. En la medicina, el diagnóstico inicial remoto es una innovación y es una realidad y se queda, llegó para quedarse. Sin embargo,
no puede reemplazar la observación presencial. Los PCRs no son digitales. No se puede dar a luz de manera remota. Se puede minimizar el contacto, se puede reforzar con medidas de salubridad, pero la medicina presencial no se va a ir, se refuerza. La medicina remota abre la posibilidad de hacer medicina preventiva y aquí sí encuentra una oportunidad. Viene un hiperdesarrollo tecnológico, eso es cierto, lo estamos viendo en las demandas de puestos laborales. Todo lo que tiene que ver con tecnología, todos los analistas programadores en React, en MongoDB, etcétera, están en alta demanda en este momento en el mercado. Sin embargo, la evolución tecnológica está limitada por la capacidad para la inversión. Hay que evitar ampliar la brecha entre las empresas, las multinacionales y la pequeña y mediana empresa. De manera que nosotros tenemos que tener atención y de manera crear los mecanismos de financiamiento, de manera que la progresión hacia la tecnología sea homogénea y no dispare brechas. Y será necesario atajar la consecuencia del desempleo. Esto está impactando especialmente en América Latina, derivado del fenómeno del año pasado, a los menos calificados, al trabajo femenino. Hay que evitar el problema en puertas que se nos presenta para 2021 y hasta 2024, fecha en que se anuncia se va a nivelar la producción y el mercado. Desde el punto de vista de credibilidad, se ha visto muchísima reacción en contra de los fake news, en contra de las noticias divergentes, de la desinformación. Se está exigiendo recuperar la confianza, se está exigiendo a los medios que comprueben las fuentes de sus informaciones, de manera que podamos tener certeza de lo que estamos teniendo. Y me hablaba un colega presente en la charla hoy del desarrollo de canales para comercio en línea. Pues no es lo mismo comprar en línea, lo cual todos podemos hacer desde hace muchos años a través, por ejemplo, de Amazon, pero es distinto posicionarse en la mente del consumidor de manera remota, donde ya no tenemos escaparates de qué manera se abren y se desarrollan esos canales. Y el turismo, que es una actividad económica fundamental para una muy buena parte de las economías de la región. Tenemos una oportunidad apenas explotada en América Latina en términos de viajeros, en términos de derrama económica del turismo. Y en comparación con la Unión Europea, con los destinos tradicionales en los Estados Unidos, América Latina tiene la posibilidad de explotar una ventaja comparativa, de manera de poder regresar fortalecidos y con una diferenciación frente al mercado, frente a los potenciales clientes, para atraer ese turista, ese viajero que no puede volver a los lugares tradicionales por las medidas de distanciamiento. América Latina tiene todo el turismo de aventura, el turismo natural, el turismo ecológico, la caza, la pesca, que se puede ofrecer para competir con destinos tradicionales. Pasamos a la parte de conclusiones, de manera de que nos llevemos un pensamiento respecto de lo que puede más bien ocurrir en este primer 2021 y los siguientes 3 años. En el 20, el problema fue el COVID, la pandemia, pero ya estamos a 1 año de distancia del COVID. Ese ya no es el problema, esta es la realidad. Lo relevante es poder diferenciar la crisis del caos, gestionar la forma como reaccionamos frente a la crisis, de manera de controlar, prevenir y evitar el caos. El office everywhere, la oficina en todas partes, en el campo, en el café, en el hotel, venía en caminos hacia años, pero se aceleró. Ya no es una moda, no es una tendencia que va a pasar. Esta es nuestra realidad y requiere una evolución en madurez, liderazgo, coordinación, comunicación y asistencia por parte del liderazgo a los equipos de trabajo. El rol de la gerencia ha evolucionado. La educación remota va a durar por el resto de 2021. No preveo regreso, personalmente, no preveo regreso presencial a los institutos educativos hasta que tengamos de alguna manera vacunada más de la mitad de la población, y a la velocidad a la que vamos, esto parece ser un poquito más de agosto a septiembre. Esto requiere, la educación remota requiere un enfoque más pragmático, tanto de las instituciones, requiere más madurez de los estudiantes y requiere más pasión de nosotros los educadores. El reto alcanza al Estado para poder masificar la realidad donde tecnológicamente no ha llegado.
Como decíamos minutos atrás, las grandes urbes han resuelto sus problemas. La mayoría de los institutos públicos, privados e inclusive públicos, en las grandes urbes han logrado resolver el tema mediante. Ahora, ¿qué ha pasado en el interior de los países de América Latina? ¿Dónde estamos llegando con una plataforma que permita? Existe la plataforma tecnológica para que la educación se pueda masificar de manera remota, donde los elementos, donde la familia, donde la institución educativa es un poquito más rústica, y con esto no quiero ser peyorativo, es sencillamente nuestra realidad latinoamericana. ¿Cómo podemos manejar esta educación remota masificada que va a durar por el resto de 2021? Para 2021, el flujo de caja sigue siendo la prioridad. Lo fue en 2020 como supervivencia. Los activos pasan a segundo plano. El flujo otorga poder a la empresa, a la pequeña y mediana industria, a la gran industria, para poder negociar productos, desarrollar economías de escala, pagar servicios, mantener nómina. De manera que cuidar el flujo efectivo es mucho más importante que cuidar los activos en libro. El paradigma de la salud cambió. Con o sin vacuna, las medidas de protección se quedan permanentemente con nosotros, ya es parte de nuestra cultura. El distanciamiento y la higiene en el trabajo y en el hogar son nuestros nuevos paradigmas que tenemos que integrar y gestionar con normalidad. Socialmente vamos a seguir distanciados y manteniendo rigidez, pero hay que reforzar este proceso con empatía, con alegría, con buen humor, con educación. No, es algo que vivimos todos, es algo que podemos padecer todos o porque podemos compartir todos, y ese es el enfoque. Desde el punto de vista laboral, viene un cambio muy rápido para poder reeducar a los menos calificados y reabsorberlos en donde la economía pueda crecer. No podemos sencillamente automatizar y dejar puestos de trabajo desestructurados o deshabilitados. La integración y la especialización de todas las economías va a ser clave para que la producción y el comercio regresen a los niveles que teníamos en el último trimestre de 2019 y podamos generar bienestar. Este es un reto tanto del sector privado como del sector público. Y tecnológicamente viene una evolución acelerada, sí, definitivamente. Requiere tanto la inversión como el reentrenamiento de los colaboradores. 2021 es el inicio de un proceso que madurará en la próxima década y del cual estamos viendo solamente la punta del iceberg. Y recursos humanos en todo este contexto tiene un papel crítico para poder gestionar el Office Everywhere. El reentrenamiento de los colaboradores para poderlos reasimilar, en el acompañamiento de la organización y en la gestión del cambio, creando el nuevo marco regulatorio junto con la institución. Esto es la reflexión de cierre. La transformación digital y la adaptación al cambio son las competencias clave para sobrellevar el 2021 y los próximos 3 años. Tenemos que trabajar con pasión y con buena actitud para poder ser productivos y generar bienestar y estabilidad económica y emocional. Teniendo estabilidad, seguramente vamos a ser felices y podemos ser felices a todos los que nos rodean. Y por favor, nunca dejemos de dar gracias a Dios por todo lo que tenemos diariamente. Muchísimas gracias por su atención. Este es el mensaje que queremos compartir. Paro de compartir la pantalla y regreso la voz a José Luis para abrir nuestro diálogo con Laura. Excelente, Francisco. Muchísimas gracias. Pues un paseo muy interesante sobre todo estas tendencias, sobre lo que se vislumbra y sobre elementos que ya estamos viviendo. Y bueno, para complementar estos comentarios con los que iniciamos el diálogo, me permito ceder el uso de la voz a la licenciada Minakata para que nos brinde sus comentarios y podamos enriquecer esa presentación. Adelante, licenciada. Claro que sí, muchas gracias, José Luis, y gracias, Francisco, por darnos todo el panorama de lo que vamos a empezar a discutir. La realidad es que cuando empezamos a ver cómo íbamos a manejar este diálogo con ustedes, tratamos de poner un poco el contexto de la realidad, pero también entender que esta pandemia nos ayudó a ver que las compañías hoy están teniendo un enfoque diferente, no nada más es el tema de los productos, sino también los servicios y cómo estos productos y servicios empiezan rápidamente a comodizarse buscando que el cliente tenga una mayor satisfacción. Y ahí es donde entra el rol del empleado.
porque un empleado motivado y comprometido va a ser clave para dar una buena experiencia a los clientes, ¿no? Entonces, un poco complementando lo que decía Francisco, por ejemplo, con el tema del teletrabajo, lo que nosotros veíamos es que, en efecto, el teletrabajo ya es algo que llegó para quedarse, pero creemos que tiene que ser un esquema blended. ¿Por qué? Porque la cultura, y lo comentamos en alguna otra plática que tuvimos la oportunidad de estar con ustedes, la cultura se crea a través de la interacción de los empleados. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y qué son los retos que se están enfrentando muchas compañías pequeñas, medianas y grandes? Cuando tienes que integrar a alguien nuevo y lo quieres hacer en un esquema de teletrabajo, pues no logra vivir esa cultura de la organización. También tenemos que considerar el giro de las compañías. Por ejemplo, nosotros en esta empresa tenemos personal que tiene que estar viniendo de forma constante y personal que puede hacer su trabajo desde su casa o desde algún otro lado. Entonces ahí es un esquema, como comentaba Francisco, donde tenemos un reto bien grande porque como responsables de recursos humanos tenemos que adaptar eso mostrando cierta equidad, ciertas reglamentaciones que logren generar ese ambiente de compromiso y motivación en los trabajadores. Ahora, si te vas al tema del tamaño de oficina, en efecto, hay sectores como el mobiliario que se ve afectado, así también todos los restaurantes alrededor de las empresas que van a generar problemas económicos bastante fuertes en cierto sector de la población. Por el otro lado, empiezas a tener hacia el trabajador reducción en tiempo de traslados. Para los que viven en ciudades grandes, realmente es una diferencia. Lo vemos nosotros con nuestros colaboradores en la Ciudad de México. Pero para todo el tema de mejora de productividad y que esto funcione, tenemos que hacer un giro, un cambio en el mindset de todos, en el sentido de que tenemos que enfocarnos totalmente objetivos y a tener métricas bien claras, donde podamos identificar el cumplimiento y la mejora de la productividad que se tiene que hacer para mejorar la eficiencia del negocio. Y ahí obviamente entran los famosos objetivos SMART, donde los tienes específicos, medibles, alcanzables, relevantes y en un tiempo determinado, pero donde vas a estar trabajando con los líderes de la organización a que realmente sepan qué es lo que tienen que medir para dar un mejor resultado al negocio. Ahora, por ejemplo, algo que comentaba Francisco y es cierto, el sistema médico está evolucionando de forma constante, pero algo que nosotros veíamos, incluso lo vimos en uno de los estudios de Tower Watson, es el incremento en costo de salud mental que va a haber a lo largo, después de la pandemia. Por sí ya venía y con la pandemia se incrementa. En el estudio del año pasado hablaban que esto podía llegar a incrementar hasta un 60%. Ahí entra, por ejemplo, la NOM 035 con todas las acciones que están haciendo para que nosotros tengamos un rol mucho más activo con los trabajadores. Y ahí es bien importante tener distintas medidas y acciones en los cuales vas a ocupar toda esa tecnología nueva a la que estamos teniendo acceso para facilitar el trabajo a la gente. Ustedes han de haber escuchado en más de alguna plática que a raíz de la pandemia incrementaron los divorcios, porque empezaste a trabajar la parte laboral con el rol general que normalmente tiene en la casa y que cuando tú te venías al trabajo te retirabas de eso. Pero también está empezando a haber un incremento muy fuerte en temas de burnout, en temas de agotamiento, incluso en los mismos estudiantes. Entonces, es una serie de problemas adicionales que son más psicosociales y que no estaban viendo dentro del ámbito laboral que teníamos normalmente, ¿no? Entonces, eso también va a tener que jugar un rol mucho más importante. Ahora, cuando estábamos hablando del uso de la tecnología, algo que es importante y que es clave especialmente para compañías, no nada más las grandes, sino también las pequeñas y medianas, es aprovechar ese uso de la tecnología para realmente maximizar las ventajas de la misma. Y veíamos el tema de la capacitación, ¿sí? Afortunadamente hoy, gracias a los sistemas tecnológicos, tenemos la oportunidad de escuchar a Francisco con toda su experiencia. Y así nosotros podemos darle capacitación a nuestro personal de cualquier parte del mundo donde te ahorras viáticos, te ahorras muchas cosas, pero principalmente estás dando el acceso a un mayor grupo de gente a conocimiento de expertos en la materia. Tema acceso al talento. Y les pongo un ejemplo que apenas vivimos hace poco. Estábamos buscando un perfil muy específico que buscamos aquí en Veracruz y no conseguíamos. Y conseguimos a alguien de otro estado de la República
y estamos analizando un trabajo totalmente en remoto, cosa que antes ni por equivocación lo veíamos. Pero hoy estamos viendo que esto nos lo permite. Y no nada más eso, como dijo Francisco, estamos migrando a otras tecnologías. Hoy nosotros veíamos que muchas empresas están utilizando RPAs para la selección de personal a través de los currículums, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Hoy tú agarras y te tardas 20 minutos en poder mapear un currículum y seleccionar al personal. Con el RPA, teniendo los criterios adecuados, a lo mejor vas a poder mapear 200 currículums. Entonces vas a tener posibilidades de seleccionar en un grupo mayor de gente. Entonces ese tipo de herramientas nos pueden ayudar exactamente a tener el mejor talento. Otra cosa es, todas las empresas tenemos muchísimos datos, no necesariamente información, porque para tener la información tienes que acomodarla de manera adecuada que te permita de ahí generar situaciones o hipótesis, solucionar hipótesis que te permitan tomar decisiones. Con sistemas, por ejemplo, como los famosos dashboards, ¿sí? El Power BI, etcétera. ¿Qué te permite? Te permite acomodar los datos para poder tomar decisiones. Y algunas empresas me dirán, pero es muy caro. No es cierto. Hay esquemas gratuitos que puedes bajar. Hay acceso a capacitación gratuita que te permite poder utilizarlo. Y eso te va a mejorar la eficiencia en la toma de decisiones dentro de tu empresa. Ahora, acceso a nuevos mercados. Y lo veíamos y daba risa, pero es cierto. Cuando arrancó la pandemia, empezó a haber crisis de algunos productos. Entonces, al haber esa crisis de algunos productos, ¿qué empezaste a hacer? Empezaste a buscar un producto alternativo que probablemente en otra situación no hubieras comprado porque tú estabas casado con una marca que era la que tú conocías. Entonces, ahí se abrió una oportunidad de mercado para nuevas compañías. Y les pongo el ejemplo de papel de baño. Ibas y buscabas un papel de baño, hoy no lo tienes y te ibas por otro y decías, bueno, pues está bien, no está tan mal ese papel de baño, ¿sí? Entonces, con eso también empiezas a tener acceso a otros productos y le das la oportunidad a esas pequeñas y medianas empresas de aprovechar eso. Y empiezas a utilizar plataformas pues como Instagram, como WhatsApp, en efecto, pero también, por ejemplo, algo que veíamos era que también están utilizando TikTok como una herramienta de mercadotecnia para ofrecer los productos. Y ahí nosotros tenemos que capacitar a nuestro personal para el uso de todo esto y sacarle el mayor provecho a esas herramientas, ¿sí? ¿Qué va a pasar también? Obviamente, el tener toda esta información te va a permitir acercarte más a tu personal, porque a través de QRs puedes hacer encuestas, a través de dashboards puedes llevar la tendencia de cuáles son los beneficios que la gente requiere, ¿sí? Porque a lo mejor tú estás pensando en dar un beneficio y a través de encuestas rápidas y en sistemas te va a permitir detectar que a lo mejor tienen otra necesidad que es mucho más económica y que va a tener un impacto mayor. Pero otro de los retos que tenemos es el control de la información, como bien dijo Francisco. O sea, la política de privacidad de la información cada vez va a ser más compleja y tenemos que tener mucho cuidado y manejar muy ético, o sea, de una manera demasiado ética toda esa situación, porque hay un reto muy fuerte en eso, ¿no? Ahora, en el tema de educación, y creo que si ustedes tienen hijos jóvenes se van a dar cuenta que están dejando de vivir esa experiencia de la interacción en la escuela. Y ahí empiezan a generar otros problemas que al final impactan en la familia y impactan en el trabajador, porque empiezan a hacerse más retraídos en la parte social, ¿sí? Entonces, tienes que ver cómo estimular todo eso en la gente para reducir ese estrés dentro de tu ámbito laboral. Y para todo eso, la verdad es que cuando analizas hoy, tenemos un reto muy grande como recursos humanos, porque tenemos que ser capaces de asesorar en dos sentidos. Al empleado, en el sentido que tiene, como bien dijo Francisco, que ser más proactivo. O sea, ya no vas a tener al jefe encima de ti diciéndote qué hacer. Yo te doy la libertad, pero también esa libertad va con una responsabilidad. Pero por el otro lado, al jefe lo tienes que ayudar a que sea más atento, que lidere con más cuidado, que sea una especie de coach con su gente, ¿sí? Entonces tienes dos temas. Por un lado, toda la parte de la proactividad, pero también la parte de la creatividad, donde tienes que capacitarlos,
donde tienes que ayudar. Les pongo un ejemplo. Nosotros el año pasado, en plena pandemia, tuvimos que hacer nuestro sistema de performance. Normalmente nos juntábamos, discutíamos en una reunión y todo el performance de la gente. Y ahora dijimos, bueno, va a ser virtual, necesitamos que tengan toda esta información, que se preparen, porque tenemos que ser muy directos, muy, priorizar bastante bien la agenda, porque si no, no va a ser eficiente, ¿no? Y por el otro lado, dijimos, bueno, tenemos que trabajar mucho con la comunicación de nuestra gente, hacia nuestra gente. ¿Por qué? Porque la comunicación va a ser un rol fundamental de ahora en adelante, ¿sí? Tenemos que trabajar en una comunicación directa, moderna, visible, utilizando los medios de comunicación. Y ahí les ponemos un ejemplo. Nosotros hicimos todo, estamos ahorita lanzando una nueva forma de trabajar, de hecho le llamamos The New Way of Working, en el que estamos tratando de complementar o de armar 9 comportamientos que creemos que son claves para el liderazgo que tiene que tener nuestra gente hacia adelante. Porque tenemos que trabajar mucho en equipo, y al trabajar en equipo vamos a poder ir identificando y ayudando a nuestra gente, porque al final, como decimos, o sea, la base y el éxito de toda empresa es el talento que se tiene. Pero el talento que se tiene, si no lo identificas correctamente, si no lo orientas correctamente, si no estás cerca de él para entender cuando hay un problema adecuado, un problema que tienes que atacar de manera inmediata, la verdad es que dejas de tener el foco completo y entonces empieza a perder el enfoque del negocio. Entonces, tienes que dejar de trabajar en silos, tienes que trabajar muy en directo con todo el equipo, con una comunicación súper importante. Entonces, hicimos 9 diferentes comportamientos donde claramente ve el tema de bienestar, ve el tema de comunicación, ve el tema de feedback, ve el tema de uso de tecnologías, ve el tema de innovación, ¿sí? Ve el tema de cómo hacer de nuestra organización una organización menos burocrática, porque, y me imagino que les ha pasado a todos, empezó la pandemia y aumentó el número de correos de una forma impresionante. O sea, si antes recibías 100 correos al día, hoy recibes 300 y ya no sabes a cuál darle prioridad, ¿no? Entonces, todo eso son cosas que es la realidad que están teniendo nuestros empleados. Entonces, tenemos que trabajar con ellos, como les decía, desde un punto de vista de un coach hacia los líderes, pero también de capacitación hacia los empleados, para priorizar de manera adecuada y en base a ello no perder el foco, porque si empiezan a perder el foco, entonces dejamos de dar los resultados que la organización necesita. Entonces, un poco, este es el enfoque que vemos global y que creemos que les puede servir a ustedes como empresas, no nada más la gigante, sino la mediana, la pequeña, que creemos que son cosas muy prácticas y que de alguna manera van a permitir abrir este diálogo de preguntas y respuestas con ustedes, como para tratar de alinear mensajes hacia lo que estamos viendo hacia adelante. Es una realidad, el mundo cambió, es una realidad, las crisis van a ser cada vez más frecuentes. Antes tu periodo de crisis era cada 10 años, luego se convirtió en cada 5, ahora es cada 3. Y este tipo de situaciones como el de la pandemia, pues la verdad es que te hace detectar vulnerabilidades que antes no tenías, ¿no? Entonces es la manera en la que creemos que con un rol mucho más activo y principalmente de asesor dentro de recursos humanos, vamos a poder tener un posicionamiento mejor en pro del resultado del negocio. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Minakata. Comentarios muy valiosos y sobre todo la voz de la experiencia desde el trabajo que han llevado en Tenaris Tamsa y que sin duda alguna también ha reflejado de manera positiva cambios necesarios dentro de las pymes que forman parte de las cadenas productivas y de consumo que ustedes tienen. Y aunado a la perspectiva que ya nos ha compartido el licenciado Francisco, nos da un panorama con muchos matices, con muchos elementos de trabajo. Hablaron de gestión empresarial, hablaron de los requerimientos de un perfil de recurso humano, del requerimiento también sobre los elementos a calificar o a llevar en indicadores para medir el desempeño. De la misma manera, todo lo que es la administración legal del recurso humano. Y bueno, son elementos que, independientemente del tamaño de la empresa, como hemos mencionado, siempre van a estar presentes. Desde una microempresa
con 3 integrantes, incluso hasta familiares, que de repente vuelve el tema un poco más álgido para la definición de responsabilidades y asumir lo que cada uno le corresponde, nos va a llevar distintos matices. Seguramente comenzarán ahora las preguntas de nuestro público. Quiero comenzar con una pregunta a ambos en torno al perfil del empleado. Desde el punto de vista de empleadores, ¿cuáles son las características que ahora están buscando de manera muy puntual? Porque eso trae no solamente un requerimiento personal, sino también una forma en la que quien busca un empleo, quien busca posicionarse dentro de alguna organización o negocio, tenga que prepararse y cumplir con lo que él se está comprometido en ese perfil. Entonces, ¿cuáles ven ustedes que sean estos puntos claves para que una empresa pueda aprovechar el recurso humano vía teletrabajo? Primero las damas, Laura, o Gracias, ¿cómo Francisco. quieres? A ver, yo creo que hay cosas que tienes que separar, ¿no? El perfil, como platicábamos al inicio, el rol del empleado va a ser muy diferente y tiene que ser mucho más proactivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú vas a buscar en la gente? Como decía Francisco, y es algo que va en nuestro lema de la organización, es el tema de la pasión. Cuando tú tienes a alguien que le apasiona su trabajo, no tienes que estar detrás de él. Solito lo va a hacer y lo va a estar empujando. ¿Qué va a pasar? Va a haber ciertas habilidades que vas a poder desarrollar, va a haber ciertas habilidades o ciertos conocimientos técnicos que vas a poder aprender. Pero si tú de alguna manera tienes ese empuje y ese deseo de seguir aprendiendo y seguir aportando, le buscas la forma. Y les pongo un ejemplo. Mi experiencia era 100% área comercial, ¿sí? La parte de la gente me fascina y me apasiona y todo. Bueno, yo no soy experta en recursos humanos, pero pues me he puesto a estudiar recursos humanos y poco a poco vas aprendiéndolo, ¿no? Entonces, es lo mismo, o sea, sí, obviamente va a haber en la medida en la que tengan un mayor conocimiento de sistemas y todo, le vas a facilitar el onboarding a la gente en el rol del trabajo, pero para mí es más importante también esa parte del compromiso de la gente con el trabajo, porque van a tener un rol mucho más independiente, no vas a estar encima de ellos. No son las horas que vas a estar en la oficina trabajando con ellos. O sea, tú lo que quieres es que tengan un enfoque a resultados. Y ahí el enfoque a proyectos, project management es bien importante, porque eso es lo que hacen. Van viendo avances y resultados. Entonces, desde mi óptica es uno de los puntos que son más importantes, pero ahora sí le dejo la voz a la experiencia que es Francisco. Muchas gracias, Laura. Alineado con tus comentarios, el conocimiento técnico viene implícito cuando tú buscas un profesional o un técnico superior universitario. Digamos que se presume que sabe hacer lo que tú lo estás contratando para hacer, sea un ingeniero, sea un administrador. Desde el punto de vista de coordinación de equipos en esta nueva realidad, tú necesitas personas que sean automotivadas, que sean responsables, que sean maduras, que tengan sobre todo capacidad de interacción. Lo que el trabajo remoto, lo que la educación remota nos ha quitado, es la socialización, es la capacidad de integrarnos, es la capacidad de interactuar. Y eso es lo que hay que devolver al proceso. De manera que tú necesitas jugadores que tengan la habilidad, que tengan la competencia para poderse integrar en equipos y trabajar de manera coordinada. Obviamente hay diferentes perfiles. Hay personas que trabajan en solitario, y a los cuales tú sencillamente le tienes que poner pendientes, condiciones de satisfacción, fecha de entrega y dejarlos que se vayan. Y ahí podríamos tener, por ejemplo, un analista programador. Ahora, si está desarrollando un módulo por su cuenta, si tú estás desarrollando una aplicación, siguiendo la línea de informática, que integra la colaboración de varios, tú necesitas que haya interacción entre ellos, tú necesitas que haya intersección entre ellos. Tú no puedes tener uno trabajando de 8 a 5 y el otro conectándose a partir del mediodía y hasta las 10 de la noche, y otro que más bien es de vampiro y trabaja de madrugada. Porque realmente en ese equipo no tendrías la coordinación.
como líder necesitas poder hablar con todos, coordinar con todos, y entre ellos necesitan la colaboración. De manera que capacidad para relacionarse, capacidad para manejar empatía, para manejar trabajo en equipo, son las competencias que yo diría que son fundamentales. Flexibilidad para adaptación tecnológica digital y, como decíamos en la presentación, adaptación al cambio. Las realidades nos van a estar cambiando semanalmente, mensualmente. Tú no quieres gente que se amarre al status quo, sino que pueda fluir y moverse como un velero. Entonces, en ese sentido, el perfil técnico viene dado. Tú buscas un ingeniero, buscas un contador, buscas un arquitecto, buscas un abogado. Las características es lo que tú vas a condicionar para tener la gente para traer a la gente a bordo. Estoy de acuerdo con Laura en ese sentido. Muy bien, muchas gracias, licenciada Minakata, gracias, maestro Francisco, por los comentarios. Yo creo que nos han compartido elementos importantes sobre esa pregunta con la que partíamos. Quiero dar espacio también a las preguntas de nuestra audiencia que ya están empezando a manifestarse, y me voy a permitir leer la pregunta de la licenciada Hilda Trujillo. Pregunta, ¿cómo será la cadena de mando en las empresas? Es evidente que cambia la forma de administrar en las pymes, se entiende un tremendo cambio acerca de cómo serán las nuevas instrucciones, quizás señalando siempre algún plazo de respuesta, metas a corto plazo, etcétera. Bueno, si quieren empiezo yo y luego... Adelante, licenciado. Comenta. Mira, la verdad es que, ¿qué es lo que nosotros hemos estado viendo? Incluso lo ves dentro de esta organización y lo he visto con otras compañías mucho más pequeñas, ¿no? Siempre tiene que haber un líder, pero se dan cuenta, incluso está cambiando el nombre, ya no es el jefe, es el líder, ¿sí? Donde tienes los objetivos claros, alineados, como repito, al objetivo general del negocio, lo que está buscando el negocio para la sustentabilidad de los resultados, ¿sí? Y abajo de ello ya empieza a haber muchas metodologías ágiles, y eso es lo que estamos viendo que hemos visto, células de metodologías ágiles que anteriormente se manejaban exclusivamente en cuestión de sistemas, y hoy nosotros lo estamos viendo. Y les pongo un ejemplo. Para toda la implementación de la NOM 035 aquí en Tenaris, lo que hicimos fue generar un grupo de trabajo bajo una metodología ágil con el objeto de empezar a compartir ese conocimiento donde cada uno pudiera sacar su liderazgo en la implementación y el seguimiento del proyecto. Claramente tienes que tener ciertos entregables, tienes que tener seguimiento, porque eso es clave, y eso es clave en cualquier cosa. Por eso yo les digo que es mucho como proyectos. O sea, ya sí es un reto, porque es cambiar una forma de pensar de la gente, pero la verdad es que esto te va a dar eficiencia en el mediano y largo plazo, y tienes que estar viendo que lo que las compañías están buscando es cómo ser más eficientes y cómo reaccionar mucho más rápido. ¿Qué sucede? Las empresas grandes, y la historia nos lo comenta, un Kodak, o sea, hay muchas empresas que se fueron quedando ahí y que eran tan grandes que adaptarse a los cambios les costó mucho más trabajo. Entonces, esto es un poco lo que nosotros estamos viendo, y les digo, dentro de nuestro tamaño de empresa, empezamos a adaptar pequeñas modificaciones en las distintas áreas de la organización. Francisco, no sé, ¿algún otro comentario? Realmente me alineo contigo. El reto para la empresa y para la pequeña y mediana empresa en todo este proceso, en la forma en cómo vamos a gestionar, tiene que ver, a ver, la Big Data está a la orden de consumo masivo y de la forma en que nosotros buscamos predecir las tendencias de consumo de nuestros clientes. Pero ese tipo de tecnología no está del todo a la mano de todo el mundo, principalmente de las pymes. Entonces, en ese sentido, lo que yo vería como proceso es concentrarnos en los sectores que son más rentables para cada organización, y de alguna forma reforzar
nuestra masa laboral, especializándola en esa dirección. De manera que podamos caminar hacia la eficiencia, hacia la productividad, que nos permita sobrellevar esta crisis financiera y productiva y de mercado, y posicionarnos con mayor fortaleza para el próximo reto. Por todo lo demás, me alineo totalmente con Laura. Excelente, muchas gracias, licenciada Minakata y Francisco, por los comentarios. Gracias, Hilda, igualmente por la pregunta. Esperamos haya quedado resuelto el planteamiento que nos hiciste. ¿Sabes qué, José Luis? Lo que más me gustó fue lo que comentaron. Ya dejan de ser jefes, sino son líderes. Y estos líderes están vigilando que se cumpla en tiempo y forma, sin ninguna presión, pero que tienen que responder al compromiso que tienen. Me gustó mucho la respuesta de los dos. Muchas gracias. Gracias, Laura, y gracias, Francisco. Y Hilda. A la orden. Excelente. Continuando con las... Un comentario, José Luis, adelante, complementario Francisco. a lo que mencionaba Hilda ahorita. ¿Qué es fundamental en este proceso desde el punto de vista del liderazgo? El líder ya no es el líder autoritario que manda a hacer las cosas y se olvida de lo que está pasando. El líder tiene que ser una persona que acompaña. El líder tiene que ser una persona que de alguna forma es tu socio de desarrollo. Encuentra el potencial, el mejor potencial que tienes y lo hace florecer. Ser líder, y esto yo lo he dicho en otros talleres, no se trata de ser el mejor, sino de hacer mejores a los que están contigo. En ese sentido, el rol del líder, y ahí me caso con las palabras de Hilda, el rol del líder tiene que ver en descubrir tu potencialidad, desarrollar la potencialidad y estar contigo no para castigarte, sino para ayudarte. El líder es un facilitador de las herramientas que tú requieres para poder producir. De manera que el líder, como yo lo entiendo en esta nueva fase, está al servicio del equipo y no viceversa. De manera que el líder es la persona que de alguna manera se asegura que los objetivos estén claros, que la estrategia haya bajado, que las herramientas estén disponibles, que el tiempo sea el adecuado, que la conexión entre ellos se dé y que cada quien esté en su mejor posición de motivación. Ese es su rol. Descubrir qué los limita, qué los preocupa, qué los asusta, qué los motiva, qué los alegra y entregar eso. Para mí ese es el rol del nuevo líder. Y la cadena de mando pues tiene que ver con la forma en cómo eso se cascadea hacia abajo, porque tenemos la estructura piramidal no deja de estar ahí, estamos organizados funcionalmente en casi todas las industrias. De manera que esta replicación del rol, y ojo, esto es presencial y remoto, esto es válido para cualquier ambiente. Gracias. Se me antoja un poco, si me permiten comentarlo, ahorita que estabas diciendo, Francisco, se me antoja un poco pensar que fuera como circular, como que está alrededor de un proyecto y en forma circular la cadena de mando está observando, pero todos tienen un compromiso y se me antoja que va a ser más difícil ahora el cumplir con esas metas que cuando estabas presencial. Pero ahí viene un poquito el tema de disciplina. O sea, tú necesitas capacidad organizativa, tú necesitas planificación, tú necesitas poder saber hacia dónde dirigir a la gente y ahí es donde viene el acompañamiento. Hay supervisión, pero también hay acompañamiento. El acompañamiento es estar seguro de que tienes lo que necesitas y tienes la actitud adecuada. Pero la parte de la supervisión es qué tienes que hacer. O sea, tienes la libertad, pero no puedes, tienes que tener claro lo que tienes que hacer y tienes que hacerlo. O sea, hay condiciones de satisfacción, hay tiempos de entrega. Entonces, sí, requiere un poquito más de disciplina. Disciplina es parte de lo que hemos perdido con el trabajo remoto. Estoy de acuerdo. Perdón, pero aquí nada más complementando, Francisco y Hilda, o sea, es ese esquema que estás comentando que justo es el de las metodologías ágiles, ¿sí? Hoy las mismas herramientas, si les pongo el ejemplo, Teams, te da todo para que tú puedas dar ese seguimiento, ¿sí? Pues tú te metes ahí, vas bajando y te viene a quién le vas a asignar, qué actividad y cuándo la tienen que cumplir y quién puede sumar para eso. O sea, la verdad es que te facilita el proceso a pesar de que está remoto. O sea, y como dijo Francisco, claramente la responsabilidad de la persona, por eso yo les digo mucho que para mí es como project management, porque pues tienes que ir mostrando avances, ¿no? Muy bien. Pues buenísimos comentarios, complementan mucho la dinámica. Gracias, Hilda, por la participación. E igualmente, para hacer esta dinámica rica y aprovechando
que se encuentra conectada con nosotros, licenciada Angelina Gómez Colorado. Si gustas compartir la pregunta de manera directa a nuestros ponentes para que nos den sus comentarios. Hola, buenos días. Gracias, José Luis. Buenísimos, los dos buenísimos. Era imperdible este webinar. Vaya, uno se espera cosas muy buenas cuando ve los nombres y cuando viene se encuentran mejores, ¿no? Así que muchas gracias. Muy amable. Tengo preguntas para los dos, si me dan permiso. La verdad es que primero para Francisco, la verdad es que suena súper interesante esta parte de automatizar, porque es cierto, yo les puedo decir que yo tenía agenda 8, 10, 12 hasta las 11 de la noche y terminaba muy abrumada, y ahora con esto de que vengo medio día a la oficina, la otra mitad en la casa, no sé qué, si uno medio va automatizando, ¿no? Medio va como sacando, y creo incluso que soy más productiva o quizá igual de productiva sin cansarme tanto, ¿no? Pero este tema de la conectividad que mencionaba Francisco, en poder conectarnos a todos, a mí me mata. O sea, tienes punta, pero la banda ancha termina siendo flaca porque no puedes prender el video, se te corta. O sea, ¿crees que en nuestro país alcancemos ese nivel de conectividad pronto? Fíjate, te comentaba en el chat, y ahorita recientemente me estoy incorporando con la Asociación de Recursos Humanos de Panamá. Hay un programa del Estado que se llama el Pacto por el Bicentenario, y de alguna forma me recuerda mucho el trabajo que desarrollé con Gerardo desde Ayevac en el CIBE, porque es la forma de definir las prioridades para el país de acuerdo a la nueva realidad. Y hay 5 puntos, y uno de ellos es educación. En educación, mi preocupación, y lo compartía con todos ayer en un chat, y es lo mismo para México que para el resto de la América Latina, porque somos lamentablemente una amalgama muy parecida desde el Río Grande hasta la Patagonia, con muchas virtudes y casi todos los mismos defectos. Y uno de los problemas que tenemos es la penetración de la tecnología. Como mencionábamos, las capitales todas han resuelto este tema, pero en el interior de los países, y lo sé porque pues, estoy metido en el tema, hay niños que se suben a los tejados para poder tomar clase porque no reciben la señal dentro de la casa. Se tienen que encaramar en torres, o no tienen computadores, reciben la clase en un celular. Eso genera una brecha abismal entre mis hijos, por poner un ejemplo, y el resto de los niños. Y eso hoy no se ve, pero ponle 15 años, ponle 10 años. ¿Y cómo va a estar el país? Entonces, el reto en este momento es, de alguna suerte, priorizar las necesidades junto con el Estado de conectividad y de atención. Hay que crear programas de financiamiento, y eso no tiene que ser una carga para el Estado. Se puede crear una sinergia entre un proveedor de servicios de telecomunicaciones, un proveedor de computadoras y el sistema educativo a través del Ministerio o la Secretaría de Educación, de manera de detectar las necesidades y saber dónde hay plataformas, dónde no hay plataformas, dónde hay necesidades de instrumentos de computación, dónde hay hogares en donde no hay ni una computadora, ni un tablet, ni nada. ¿Y cómo le llegamos a esa gente? No solamente para que se pueda lograr, inclusive también para poder teletrabajar, para poder comerciar. Entonces, eso se puede hacer, y se puede hacer de manera muy rápida. Esto se puede lograr inventariar en un país pequeño como Panamá, probablemente 6 meses, en una meganación como es México, que son como 6 países pegados todos. Va a ser una tarea mucho más larga, pero definitivamente tiene que poderse. Y no hay que ponerle fibra óptica a toda la nación. Tú puedes llegar con platos satelitales. Lo que sí necesitamos es identificar dónde la señal no llega para poder proveerla, dónde la plataforma no está para poderla suministrar, para poder financiar a esas familias con financiamientos sumamente largos, de cuotas muy modestas, porque la economía general de América Latina está muy golpeada. Ahora, yo sí creo que es posible tener la conectividad, pero hay que hacer un esfuerzo. O sea, no va a pasar solo. Es una realidad que tú percibes, de que te preocupa, me preocupa a mí también, pero que tenemos que exteriorizarla para que sea una realidad
nacional, en donde nos aboquemos a llevar esa, porque todo este desarrollo tecnológico del que estamos hablando que se va a dar, no se va a dar solamente en el comercio de las multinacionales y en las capitales, se tiene que dar a nivel de país, porque de otra forma la brecha es insalvable. En 10 años tenemos 2 países, el de la capital y el resto, y eso no lo quiere nadie. Es correcto, sí. Y mi segunda pregunta, ¿se puede, José Luis? Es para... Adelante. Es para Laura, sobre este tema de las organizaciones y el personal, los liderazgos, pero ¿sabes qué pasa? Que hay organizaciones, no voy a decir como la mía, pero hay empresas donde se respeta muchísimo esta temporalidad del trabajo, ¿no? Del personal. Y aquí hay gente, vaya, yo tengo 7 años y soy de las que tienen pocos, y entiendo que en TAMSA les pasa igual, pero nosotros somos una empresa como más chica, ¿no? Y tienes gente que tiene 10, 15, 20 años, acostumbrada, yo entro a las 8, salgo a las no sé qué, y hago lo que me pidan que haga en ese tiempo. Y entonces adaptar esa ideología ahora a hacerlo como en esta forma mixta, ¿no? O sea, ¿crees que las organizaciones aguanten? ¿Crees que tan difícil crees que sea la adaptación a este enfoque por resultados en personas que tienen precisamente esta cultura, ¿no? Y cuando estamos hablando de que este tipo de personas ocupa el 60-70% de los puestos, y tú dirías, bueno, a lo mejor son los puestos no tan, no quisiera pensar que uno es más importante que otro, pero a lo mejor no solo hablamos de la secretaria, sino de gente que ha sido directiva, ¿no? O jefe de un área por mucho tiempo y que funciona así. Y entonces de repente esta pandemia nos azota y dice, pues hay que hacer resultados, cuando a lo mejor esa persona es muy buena en su trabajo y por eso ha durado tanto, pero porque siempre hay alguien que le está como diciendo, o sea, cuando las empresas funcionan así, ¿tú crees que se puede? A ver, voy a separar la respuesta en varias partes. Entiendo lo que dices porque siempre un cambio cultural, porque esto es un cambio de cultura organizacional, es súper complicado, ¿no? Y te pongo el ejemplo en la organización. Hace más de 10 años arrancamos con el proyecto de diversidad de género. Y la verdad es que era súper complicado siquiera pensar en que ibas a tener mujeres trabajando en la planta y todo, pero no tenías ni baños antes de eso en la planta, ¿no? Entonces, como que decías, pues de entrada soluciona lo básico, ¿no? Como decías, primero dame el internet y luego vemos todo el tema de la educación, o sea, entonces siempre un cambio de cultura es súper complicado y te toma tiempo, te puede llegar a tomar hasta 10 años, pero tienes que ir quitando esos topes o ir convenciendo a la gente de por qué sí. Entonces hay muchas formas. La más sencilla siempre es un top-down. Si la dirección está convencida y quieres convencer hacia abajo, chao, estás del otro lado porque esta es mandatoria, la vas a seguir y no pasa nada. El reto lo tienes, obviamente, cuando empiezas a tener diferentes generaciones y como bien dices, si ha funcionado, ¿para qué lo cambio? Esa es básica. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Pues son diferentes, o sea, son diferentes esquemas. Uno es, me puedo ir por pequeños proyectos donde empiezo a demostrar que hay resultado, ¿sí? Y con esos pequeños proyectos donde te estoy demostrando que trabajando por objetivos funcionan, y ahí tienes que tener sponsors dentro de la organización que te ayuden. Si tú tienes un jefe que dice, yo estoy convencido que esto puede funcionar y se lo vendes y vas quitando de poquito, no puedes quitar todo, o sea, de poquito. ¿Por qué dices tú que trabajar sobre objetivos no funciona? Listo, pues empecemos a demostrarte con datos por qué sí. Y luego agarras otro y otro, vas a empezar a ver áreas que van a ser más productivas, porque aparte cuando la gente está contenta, está demostrado científicamente que son más productivas. O sea, entonces es simplemente dar ese giro. ¿Es complicado? Claro que es complicado. Si estás acostumbrado a estar aquí un chorro de horas trabajando y de repente volteas y dices, oye, mi equipo de trabajo no está, dices, ¿qué pasó? ¿No? Pero lo tienes que ir haciendo, quitando esas resistencias al cambio con un enfoque de pequeños resultados para ir demostrando. Y conforme lo vas demostrando, se va haciendo el cambio. Y te pongo un ejemplo, para mí la más fácil fue diversidad de género. O sea, si yo pongo a 4 muchachas, o sea, 4 entre hombres y mujeres a seleccionar, por naturaleza y empatía sí van con el hombre.
¿sí? Porque pues eran puros hombres y como que había mayor empatía y entraba. ¿Qué hicimos? Metimos chicas como practicantes y ellos se dieron cuenta que daban resultado. Entonces, cuando venía el proceso de selección y tenía nuevamente 4 entre hombres y mujeres, y una de ellas era la practicante, entonces decían, no, ¿sabes qué? Ellos mismos me decían, ¿sabes qué? Me interesa quedarme con la practicante porque la chava es buena y ya me demostró que funciona. Entonces, lo único que haces es ir quitando esos paradigmas de que no funciona. Pero sí tienes que tener, obviamente, sponsors y un compromiso muy fuerte, porque, repito, es un cambio de cultura y no es en un año. O sea, entonces lo vas haciendo de poquito. Si quieres comerte todo de un solo golpe, no va a funcionar. Espero lo haya aclarado. Sí, me quedó claro que es una chamba. que no es una enchilada como decimos aquí en México, ¿no? Que es un trabajo que hay que hacer, que a la larga le va a dar resultados a la organización, ¿no? Pensando a largo plazo, siempre, o sea, vas a encontrar un beneficio. Pero volvemos al punto, no vas a lograr hacer un cambio de 180 grados. Excelente dinamismo y sobre todo comentarios que nos dejan ver un aspecto de trabajo y de compromiso grupal que tenemos que asumir. Continuando con la dinámica de las preguntas, quisiera también abrir el micrófono para que el maestro Omar Torres nos comparta las preguntas de manera directa a nuestros ponentes que tiene para esta sesión. Adelante, maestro Torres. Cómo no, mi querido José Luis, pues muchas gracias. Primero que nada, agradecer a Francisco y a Laura por esta plática tan importante y sobre todo tan oportuna. Muy concretamente, creo que ya lo que pregunté ya lo han contestado en las intervenciones anteriores. Solamente quisiera hacer énfasis en la importancia de subrayar que los modelos y las culturas y las tendencias educativas y laborales se adquieren de dos formas, por moda o por necesidad. Mucho tiempo la educación virtual, antes de la pandemia, era un referente obligado en las universidades y todos apuntaban a que vamos hacia la educación virtual y esto lo vamos a hacer en el corto plazo, que era un par de años, o en mediano plazo, unos 5 años, pero sucede que la necesidad nos obligó el año pasado que de la noche a la mañana cambiamos esa cultura y esas dinámicas. Y bueno, los modelos existen. El comentario que ponía yo aquí en el chat era que el modelo de Project Management, que es muy exitoso en lugares como Silicon Valley, por supuesto, por las condiciones y por los recursos que tiene este contexto. Pero desde hace muchos años ya trabajan así. En Silicon Valley tuvimos la oportunidad de llevar unos alumnos y unos empresarios veracruzanos y les sorprendía mucho ver que las empresas eran empresas donde pues no había horarios fijos, tenían el gimnasio ahí mismo en la empresa, era una galera muy grande, tenían ahí su comida y no había horarios, cada quien llegaba, de hecho el dressing code era muy relajado y todo el mundo asociaba en una primera instancia que esta idea de lo laboral estaba muy vinculado a lo laxo, ¿no? Cuando realmente cada uno de esos colaboradores tenía un proyecto y una meta que cumplir. Entonces yo lo resumo quisiera resumir el antecedente a mi pregunta en tres áreas. Uno, el concepto de dinamismo innovador que está vinculado con otro concepto que es la creación destructiva y por supuesto lo más importante, la accountability, ¿no? La rendición de cuentas. Es decir, cómo a través de la gestión del tiempo, cómo a través de este liderazgo que ustedes han mencionado muy oportunamente, que ya no es la cultura del jefe, ¿no? La latinoamericana, las horas oficina obligadas, sino cómo a través de este nuevo paradigma, ¿no? Que ya existe, podemos actualmente acomodarnos a esta necesidad de adaptar a las pymes, a las empresas y a las universidades a una nueva realidad laboral. Entonces, con este antecedente, quisiera preguntar qué estrategias de capacitación para ustedes en su contexto resultan esenciales para incentivar a los colaboradores en esta necesidad de la que hablaba a pensar no solo fuera de la caja, sino más allá de la caja. Muchas gracias. Bueno, si quieren, empiezo yo.
¿Qué es lo que nosotros hemos estado viendo? Y que te digo que dentro de este modelo de 9 formas de liderazgo, de trabajo, que estamos viendo, como bien decías, el accountability es clave. Y en esto más, ¿no? Incluso por eso decíamos que el rol de recursos humanos es más de coach, porque cada uno tiene que hacerse más responsable en ese sentido. ¿Qué es lo que nosotros veíamos y que a mí me llamó mucho la atención? Y lo comentaba con Francisco hace un momento, mi hijo está en Canadá, y critical thinking es algo que llevan desde primaria, ¿sí? Y eso hace que estén constantemente buscándole fuera de la caja. Y normalmente no lo ves. Y es algo que nosotros analizábamos internamente en la organización y decíamos, necesitas esa creatividad, necesitas, para poderte adaptar rápido a todos estos esquemas, necesitas ese pensamiento crítico. Y ese pensamiento crítico en mi época en la escuela era desarrollo de habilidades del pensamiento y no era necesariamente pensamiento crítico, pero al menos te hacía que le circularas de otra forma, ¿no? Y eso es algo que creemos que es necesario, y no nada más en la escuela, incluso aquí en el trabajo. Trabajando en metodologías ágiles, bajo un pensamiento crítico, donde estás constantemente aportando ideas, pero algo bien importante, y que yo lo veía en una compañía que yo respeto mucho, internacional, ellos decían, tú tienes que abrir el espacio a que lleguen todas las ideas y que no las paren los de abajo. Tú tienes que permitir que las ideas suban para que quien pueda tomar la decisión la tome, porque llegan muchas ideas muy buenas, pero empiezan a cuestionarte desde abajo y ahí se paran. Y nunca llegan para lograr hacer esa transformación. Entonces, es eso, es ese pensamiento crítico de estar constantemente generando y el por qué y buscando lo que nos puede ayudar en ese sentido. Esa es mi opinión, pero veamos qué dice Francisco. Está silenciado, Francisco. Listo. Disculpen. Ya me estaba mandando la opinión en silencio. Yo soy un creyente de que la innovación es desarrollable. A ver, genios hay. Leonardo da Vinci es irrepetible. Edison es irrepetible. Probablemente Elon Musk sea irrepetible. Pero tú, yo, todos nosotros podemos trabajar metódicamente en pro de generar pensamiento disruptivo, pensamiento creativo, innovación. Y hay modelos. En la materia del semestre pasado de Capital Humano y Desarrollo Organizacional compartí con los muchachos uno de esos modelos y se los puedo compartir si es de su interés. De manera que crear la metodología y la disposición, la actitud para poder desarrollar pensamiento fuera de la caja o más allá de la caja o en la caja del otro universo es posible. Y como educador y como humanista estoy convencido de ello y soy un ferviente creyente de esa posibilidad. Entonces, ¿qué estrategias de formación buscaría tener? En principio, todo lo que tenga que ver con interacción de grupos. Tenemos que lograr crear la sinergia de comunicación entre los grupos. Entonces, una primera estrategia de comunicación tiene que ver respecto de los líderes en el reconocimiento de la motivación, de la actitud y del estado. Tradicionalmente, el líder ha estado o ha sido responsable o ha tenido accountability por los logros. Tú tienes que bajar la estrategia, tú tienes que convertir en objetivos, tú tienes que desarrollar, distribuir esos objetivos, tienes que medir los objetivos, tienes que estar pendiente de que la gente venga, tienes los entregables. Ok, sí. Pero ahorita el rol se complementa con todo lo que hablábamos de la evolución del liderazgo. El líder tiene que estar pendiente de lo que el grupo necesita. Entonces, para que el líder tenga la habilidad para reconocer las necesidades del grupo y las pueda atender, pues no se va a convertir en un funcionario de recursos humanos, pero sí tiene que tener la habilidad para reconocer, para hacer diagnóstico, para entender cuando una persona requiere soporte o cuando una persona requiere libertad, cuando una persona requiere desarrollo, cuando
Tú no estás para penalizar, estás para ayudar a lograr las cosas. Entonces, hay una primera estructura de formación que tiene que ver con el liderazgo. Y ahí estamos hablando de técnicas de supervisión y acompañamiento, técnicas de asistencia, resolución de crisis, comunicación empática, comunicación asertiva, perdón, y empatía. Después está el grupo, el colaborador, los equipos de trabajo. Tienen que aprender a funcionar, a ser miembros de equipo, a ser compañeros. Tienen que administrar su tiempo, tienen que poder reconocer la sinergia de los demás, tienen que aprender a pedir. Porque no solamente se trata de colaborar, se trata yo soy cliente de alguien y alguien es cliente mío. De manera que estamos dentro de la cadena de valor, todos agregamos un poquito en cada eslabón. De manera que el trabajo que yo hago es insumo para alguien más y el trabajo de alguien más antes de mí es insumo para mí. Esa coordinación se tiene que dar, de manera que la formación para el grupo tiene que ver en coordinación para el logro. Porque es muy fácil cuando estamos en una oficina y mi oficina está al lado de la de Laura, yo me paro, voy un segundito a su oficina, nos tomamos un café y coordinamos algo y se resolvió el tema. Distinto es si yo estoy en Ciudad de México, en Panamá, y ella está en Veracruz y ella está atendiendo este webinar y yo estoy preparando otra cosa. Entonces, ¿cómo nos coordinamos? ¿De qué manera logramos que esa sinergia se dé? A esa educación hay que facilitarla, hay que dar las herramientas. Y en tercer lugar, tenemos la educación para la organización completa, de manera que nosotros podamos entender que estamos frente a una realidad nueva, a un mercado nuevo, donde tenemos que valernos de herramientas que no habíamos usado antes y donde la organización formal a lo mejor ya no nos funciona. Lo que nos funciona es armar y desarmar muy rápidamente, de manera muy veloz, en un plazo de 4, 6, 7 semanas, un task force que tiene una misión específica para resolver un problema específico. Encuéntrame el canal para llegarle a las personas que están, no sé, en cualquier nicho, porque allá quiero atacar. ¿Con qué herramientas les vamos a llegar? ¿Con qué mensajes les vamos a llegar? Y ese equipo multifuncional se reúne, produce una solución, no tiene un líder, no pertenece a la estructura formal y jerárquica, resuelve una tarea que es puntual, que se implementa y el equipo se disolvió. De eso Gerardo Cárdenas sabe porque le encanta armar task forces. Y de alguna manera él me lo enseñó a mí. De manera que ese esquema de flexibilidad es lo que la organización tiene que entender. Entonces tenemos una estrategia dirigida a los líderes, una estrategia dirigida a los colaboradores, donde ahí vemos motivación y vemos responsabilidad, pero está dirigido a ese grupo, a eso es a lo que me refiero. Y después está la organización como tal para manejo del cambio. Y ahí resumiría yo mi enfoque. Si alguien me preguntara, eso es lo que yo haría. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a ambos. Igualmente, gracias, maestro, por compartirnos el punto de vista y la pregunta acerca de los elementos a reforzar dentro de la capacitación. Muy importantes, sobresalientes, sobre todo ahora que tenemos un mar de información disponible a través de estos medios electrónicos, y también vale la pena que vayamos aprovechando y siendo selectivos en torno a fortalecer estas habilidades que ya nos han compartido nuestros ponentes. Continuando con las preguntas, quisiera pedirle a la licenciada Minakata que nos pudiera compartir nuevamente cuáles son estos 9 comportamientos clave dentro de la administración. Por aquí nos están solicitando si nos puede dar este detalle nuevamente, licenciada. Claro que sí. Mira, nosotros pusimos como 9 comportamientos o metas que estamos buscando en los líderes en esta nueva forma de trabajar. Y te los digo. La primera es priorizar el manejo de la agenda. Algo que veíamos es que la gente decía, oye, es que luego invierto mucho tiempo y perdemos foco y todo. Entonces, con esto lo que decimos es, si tienes claro, y incluso Francisco lo comentó, ¿no? Si tienes claro el objetivo, hacia dónde va la organización, y todo eso lo alineas hacia abajo, claramente cualquier cosa que tú hagas va a impactar a lo que está haciendo el de arriba y el resultado va a ser muchísimo mejor. Obviamente, adoptar nuevas tecnologías. Y como decía, no quiere decir con ello que tienes que hacer una inversión en sistemas. Power BI, hay 850 diferentes sistemitas pequeños que te permiten facilitar el manejo de información para la toma de decisiones. Promover el trabajo colaborativo, y bien lo decíamos
hace rato, en la medida en la que estás de forma virtual, si tú no promueves ese trabajo colaborativo, se pierde esa esencia y ese enfoque hacia el negocio. Utilizar o manejar esa mindset innovador. ¿Por qué? Porque lo que quieres es esa creatividad de forma constante para obtener resultados, ¿no? El accountability, que para mí es clave y más en este tipo de esquemas. Siguiente, el facilitar. Como líder, tú tienes que facilitar la toma de decisiones de manera ágil, ¿sí? Siguiente, tener esa comunicación de manera constante y una retroalimentación constante con tu equipo de trabajo. El otro es tener esa habilidad basada en una escucha activa. No es lo mismo oír que escuchar. Yo puedo oír lo que me están diciendo, pero tener esa escucha activa con esa empatía te va a permitir entender cuál es la problemática de tu gente y también identificar si la persona está en el lugar adecuado. Porque a lo mejor la persona es muy buena, pero si no la tienes en el lugar adecuado, simplemente va a cumplir bien su trabajo. Si logras identificar qué es lo que él puede agregar a la organización y lo pones en esa posición, su potencial va a ser muchísimo mayor. Y algo que nosotros tomamos muy importante es los comportamientos saludables de todo el equipo de trabajo, y no nada más con la parte de well-being, sino en general. ¿Y por qué? Y todos lo vimos. En la pandemia, ¿cuánta gente tuvimos que mandar a su casa porque era diabético, hipertenso? ¿Y cuánto le costó a las empresas? ¿Sí? Porque ahí te está costando muchísimo dinero también. Entonces, en la medida en la que tú cuides a la gente, también le vas a, o sea, tiene un beneficio económico para la organización, pero tiene un cuidado importante para tu equipo de trabajo. ¿Qué pasa cuando la persona de la noche a la mañana le dice, pues te tienes que ir a tu casa, pero no puedes venir a trabajar? Te genera un problema operativo en ese momento. Entonces, tenemos que trabajar en eso y te repito, mucho en el tema de wellness de la gente, porque la salud mental es bien importante. Y ahorita lo vemos con todo el estrés que tienen de tener que adaptarte, los que están trabajando desde su casa, que tienes al niño en la misma sala atendiendo la clase. Es un nivel de estrés que aumenta y que eso al final tiene un impacto en la salud. Ok, eso son lo que estamos buscando. Excelente, licenciada Minakata. Muchas gracias por compartirlo nuevamente y de manera muy precisa. También nos hacen una pregunta en torno a un elemento que compartiste, Francisco, acerca de la conectividad. ¿Qué opinas del servicio que está sacando Elon Musk de Internet satelital? Y bueno, es un servicio que ya incluso se está promocionando para que desde México podamos inscribirnos a esta posibilidad de servicio próximo. Pues sería ideal, porque básicamente es poder tener el servicio de Internet permanentemente y con una calidad probablemente no ligada a temas climáticos o nortes o subidas o bajadas de temperatura. O sea, podría ofrecer un sistema de comunicación permanente, más estable, más confiable. No tengo idea cómo estén los costos, pero sí me queda claro que la conectividad y el servicio de Internet es una necesidad y tiene que ser una realidad permanente y disponible para todo el mundo. O sea, países como los Emiratos, donde el servicio es gratuito para todos los ciudadanos, básicamente no es un lujo, es una oportunidad de negocios y de educación para todo el mundo, es de conectividad. O sea, tú puedes tener servicio, puedes hacer reserva de aviones, puedes comprar, puedes vender, puedes reunirte independientemente de donde estás, porque la plataforma está, contrario a lo que estábamos hablando de América Latina. Así que yo creo que esa es la realidad a la que debemos tender. Entonces, esa oportunidad de negocio que abre Elon Musk con Internet satelital, no sé cuánto tiempo pueda tardar, creo que no la vamos a ver en 2021, pero sí me queda claro que es la realidad a la que tenemos que tender, de manera a poder masificar el servicio y llegarle a donde no está hoy en día cableado, con un nivel satisfactorio de calidad a través de platos satelitales como lo que hemos visto en cualquiera de las zonas marginales de nuestras capitales latinoamericanas. Yo sí creo que es una realidad. Gracias, José Luis. Gracias, Francisco. Pues nos has compartido un punto de vista súper interesante, sobre todo porque lo tocaste como deberíamos dimensionarlo. No quiero entrar en mucha discusión
pero sí que tengamos claro que el tema de Internet es un servicio de conectividad y que evidentemente pudiera ser algo similar a tener carreteras, a tener infraestructura portuaria, logística, que va a permitir generar esos enlaces tanto para negocio como para bienestar propio. Así es. Excelente. Bien, ya estamos casi sobre el tiempo. Quiero cerrar con una última pregunta. En torno a todo esto que han comentado, varios elementos han resaltado, se han detallado, pero queda un punto importante en torno a la reflexión y sobre todo porque es una acción que pudiéramos desarrollar en conjunto desde la iniciativa privada, como desde micro, pequeños, medianos hasta grandes empresas. ¿Creen ustedes necesario que se tenga que reformar la legislación laboral para incluir un aspecto netamente relacionado al trabajo en casa o al teletrabajo, independientemente de que sea casa o algún otro lugar? Ya se legalizó, o bueno, más bien se está otorgando el beneficio de generar prestaciones particulares para que quienes tenemos esta oportunidad de trabajar en casa nos sea mucho más práctico, pero consideremos que el entorno actual de la legislación laboral también involucra que el empleado deba cubrir con ciertas horas y horarios de trabajo, a que deba generar esta presencia en algún espacio. Igualmente las prestaciones pues están dadas en torno a cómo normalmente desarrollábamos estas conveniencias laborales. ¿Creen necesario que desde ahora necesitemos empezar a impulsar un cambio legislativo? A ver, bueno, acá voy a empezar yo, José Luis. Como bien comentas, ya empezó una serie de modificaciones, ¿no? Claramente la reglamentación y los lineamientos que se hicieron con respecto al teletrabajo, pensando en probablemente algún abuso que hubieran tenido algunas empresas. Creo que desde mi óptica personal, probablemente se fue un poquito más hacia el otro lado, porque en aquellas compañías donde lo que buscamos es la flexibilidad, con ciertos lineamientos te puede complicar un poco las reglamentaciones que están poniendo. Sí creo que se tiene que regular en algunos sentidos, sí, porque como comentaba, la cultura organizacional, pues tú la haces a través de esa interacción. Imagínate una persona que apenas estás contratando y que no conoces totalmente y que no te conoce como compañía, pues tienes que como establecer bien las reglas y que tengan bien claras las reglas de hacia dónde tienen que hacer, cuáles son sus objetivos y su cumplimiento para poder obtener esos resultados. Y a través de objetivos medibles y alcanzables y todo lo puedes lograr. Pero también tienes que cuidar al trabajador y al patrón en los dos sentidos. Entonces, probablemente sí tenemos que hacer algunas modificaciones, pero tenemos que pensar que sean prácticas, porque muchas veces quien escribe, les digo que esto es como con el que escribe el procedimiento, no necesariamente el que escribe el procedimiento es el que está acostumbrado a ejecutarlo. Entonces te escriben una idea y cuando la quieres llevar a cabo no es tan fácil, ¿sí? Entonces creo que algo así sucede con las leyes, sí tienen que hacerlo, pero tienen que hacerlo con el afán de facilitar las cosas. Yo les digo que hay países que las cosas son tan sencillas y tan fáciles de ejecutar y a veces nosotros, por tratar de hacerlo demasiado rebuscado, nos complicamos la vida. Sí hay que empujarlo, sí hay que trabajar para beneficio de las dos partes, pero tiene que ser un acuerdo ganar-ganar. O sea, no es ni hacia un lado ni hacia el otro, porque al final lo que buscamos es la productividad y la sustentabilidad de las empresas. Si no hay empresas, pues no va a haber empleados, ¿no? O sea, es parejo la cosa. Entonces, esa es, repito, la opinión de Laura Minacato. Francisco, no sé tú qué opinas. Totalmente de acuerdo contigo, Laura. Y la respuesta, desde mi perspectiva, José Luis, es sí. Sí hay que trabajar en la regulación y desde mi perspectiva hay que considerar dos aspectos. Un aspecto tiene que ver con la regulación de la forma de trabajo. Un aspecto que hay que cuidar es la exposición al agotamiento o a lo que en inglés llaman el burnout. El teletrabajo en muchos casos ha traído jornadas sumamente largas. Alguien mencionaba más temprano que nos llovían, Laura misma, que nos empezaron a llover 18.000 millones de correos por segundo.
Bueno, hay gente que está arrancando a las 7 de la mañana y siguen contestando correos a las 10, 11 de la noche, y eso de alguna manera hay que regularlo porque no es sano. El momento puede ser requerido, es una coyuntura, pero la coyuntura quedó atrás en el 2020. Esta es la realidad, como dijimos. Entonces, tú no puedes tener tu gente permanentemente expuesta a 10, 11 horas de jornada, porque los vas a terminar erosionando, vas a terminar perdiendo ese talento. Entonces, por un lado hay que regular la forma en cómo esa jornada se da, el inicio, el cierre, la coordinación de los equipos. Pero por otro lado, hay que regular, si bien hablamos de que desde el punto de vista empresarial, algunas empresas encontraron oportunidades de ahorro y han reducido espacios físicos y han reducido algunos costos, las casas han tenido que tecnificarse. Algunas personas han tenido que escalar su servicio de internet para poder tener los muchachos en clase, la esposa trabajando y yo teletrabajando también. Hay gente que ha tenido que incrementar su plataforma. De manera que hay costos en la casa que son derivados de los ahorros de la empresa. Hay mayor consumo de electricidad, hay mayor consumo de clima o de calefacción, o hay mayor consumo de banda ancha. Entonces, de alguna forma hay que brindar ese soporte. Algunas iniciativas se han dado, en Panamá se dio, en México existe la regulación, todos los países están tratando de acercarse, pero el acercamiento yo lo percibo muy tímido. Yo buscaría lo que fuera más decidido y definitivamente sí, en términos de valor. Hay que proteger al trabajador, hay que dotarle las herramientas que requiere, pero de alguna forma también tiene que ser considerado con el patrón. O sea, no estamos buscando una carga adicional para el empleador, no estamos buscando poner una traba nueva, lo que estamos buscando es garantizar seguridad social, beneficios acorde a la ley y bienestar para la familia. Entonces, yo sí creo que hay que hacerlo y pondría mi atención en esos dos puntos. Excelente, Francisco. Gracias igualmente, licenciada Minacata, por los comentarios. Y bien, para cerrar, quiero cederle el uso del micrófono a nuestro presidente, licenciado Gerardo Cárdenas, quien también nos compartió un comentario sobresaliente respecto a que ahora se invierte el triángulo de la autoridad. Entonces ya no es el enfoque de un liderazgo de arriba hacia abajo, sino en la procuración del empleado de la base de la pirámide para generar resultados. Adelante, presidente. Pues yo básicamente para agradecer a estos dos expertos, la verdad es que se logró el objetivo. Cuando estaban diseñando ellos el material, lo que se iba a presentar, hubo hasta discusión sobre cuál debería ser el enfoque, porque irnos hacia macrotendencias, irnos hacia la problemática actual, y creo que incluso llegamos a concluir que hay beneficios de la propia pandemia. O sea, hay un montón, platicando con Laura el otro día, hay un montón de cosas que están en el mercado y cosas que están para poder aprovecharse de manera gratuita incluso. Hay una sobreoferta que hay que aprovechar. Y el foco fue hacia las pymes, porque imagínense hablando de una empresa global como Tenaris Tamsa, con un experto en macrotendencias y un gusto patente y notorio hacia lo que es el capital humano, el desarrollo organizacional, un experto como es Francisco en desarrollo organizacional, pues la tendencia era vamos a ver esas macrotendencias. A mí me gustó mucho, la verdad, les digo genuinamente, el aterrizaje que se dio a esto, porque el foco son las pymes. Y yo creo que las pymes tienen un montón de herramientas y oportunidades para aprovechar y revertir esto que pudiera pensarse es una crisis, que lo es, pero también tiene oportunidades. Muchas gracias, Laura, Francisco, como siempre, José Luis, moderando, porque tiene una habilidad para moderar y facilitar este tipo de eventos. Muchas gracias por este gran aprendizaje y gracias a todos por participar. Muchas gracias. Gracias Pues a usted. Nos unimos al agradecimiento inicialmente a nuestro equipo de trabajo que hizo posible este webinar, a nuestros ponentes fantásticos y sobre todo a ustedes, participantes. Veo que tuvimos una representación muy interesante, tanto empresarios de pequeñas empresas, medianas, grandes, sector académico,
personal profesional independiente. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Quedamos a sus órdenes y no olviden el próximo webinar, viernes, abordaremos unos temas interesantes sobre comercio exterior, así que ya les haremos llegar la información. Nuevamente nos reiteramos a sus órdenes y cualquier requerimiento que tengan para sus empresas en torno a temas de comercio exterior y desarrollo de negocios, cuenten con nosotros en Comce Veracruz. Les deseo un excelente viernes y muy buen fin de semana. Hasta pronto. Hasta pronto. Feliz fin de semana. Gracias, José Luis. Gracias, Laura. Gracias, Gerardo. Gracias Gracias a todos. Nacho, Hilda, Manolo. Bye bye.